Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero, aparte de sumarme a todas las cosas que se han dicho de forma precedente, agradecer los elogios que he recibido y de manera muy especial a todos ustedes que estén aquí, porque realmente todos estos esfuerzos, sin ustedes, pues serían baldíos, ¿no? Este tema, el tema que se presenta este año como el arte español fuera de España, es un tema que tiene una cantidad de posibilidades que es abrumador, ¿no? Porque, en cierta manera, el arte español es reconocido fuera de España de forma muy reciente y es reconocido de forma muy reciente porque España, prácticamente desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, mantuvo una situación de fuerza imperial que, lógicamente, pues producía temor, resentimiento y también pues, todo tipo de sombras que luego constituyen la leyenda negra, ¿no? Que hace que España, voy a leer lo que dice uno de los viajeros cuando empieza a cambiar esa imagen negativa de España, en 1801, un holandés, que además, claro, particularmente tiene mérito, puesto que, lógicamente, los holandeses especialmente habían sufrido el Imperio Español de una forma más negativa, ¿no? Que en 1801 dice: durante todo un siglo, se refería, lógicamente, a un siglo pasado, Suiza, Italia, Francia, Inglaterra, Holanda habían sido ya recorridos por los extranjeros, mientras que hace 30 años un viaje a España era considerado como si fuera un viaje al fin del mundo. ¿Cómo era posible, en efecto, desear ir a visitar un país que, desacreditado como estaba por culpa de la terrible Inquisición y la barbarie de las costumbres, no ofrecía al extranjero ninguna compensación por los peligros y las contrariedades de todo tipo que debía afrontar? Esa imagen, al filo del siglo XIX, es muy importante, ¿no? Tenerla en cuenta. Es decir, que paradójicamente España, en relación con el mundo del arte y también con el mundo de la cultura, había sido una potencia hegemónica que, evidentemente, había importado arte y jamás lo había exportado, ¿no? Es decir, había importado todo el arte importante que podía haber en los lugares más relevantes del mundo, pero no había exportado prácticamente el suyo, y cuando lo había exportado de una forma muy, digamos, aleatoria, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Rivera, con respecto a su instalación, primero en Roma y después en Nápoles, ¿no? Que constituye un poco como un jefe de escuela del arte napolitano, más que español, y luego el restante de los artistas españoles, pues salvo el caso de Murillo, que en cierta manera, a través de la cosmopolita Sevilla, que fue Puerto Atlántico durante un par de siglos, pues había conseguido un poco trasvasar, permear las fronteras españolas y tener un público más que de entusiastas o de reconocimiento de coleccionistas. Hay también algunos más casos aislados, pero que tampoco es relevante hacer una especie de recuento prolijo al respecto. El caso es que hasta el siglo XIX, cuando uno consultaba cualquier historia del arte o prehistoria del arte, las que se hacían antes del siglo XIX, que era un poco pues como en el modelo Vasari, por ejemplo, yo recuerdo la de D'Argenville, que cuando aparecían varias escuelas reconocibles, es decir, ya muy avanzado el siglo XVIII, no aparecían pues todas las escuelas que nosotros conocemos hoy y están acreditadas, pero España aparecía como una escuela, como apéndice de la escuela napolitana. Es decir, que podría contar mucho más anécdotas. Una figura tan capital para el arte, precisamente de la época contemporánea, como es Velázquez, era un perfecto desconocido
tiene una mención con una ortografía equivocada, ¿no?, en Philippe, en una de las recopilaciones históricas del arte europeo, y realmente la mayor parte de lo que consideramos como nuestro siglo de arte de oro del arte y la literatura españolas eran casi completamente desconocidas en el extranjero. Este texto que he leído de Fischer, este holandés, es muy representativo del pensamiento que había, el pensamiento ilustrado, ¿no?, que había en Europa al filo de 1900. ¿Qué ocurre para que de repente cambie esa perspectiva? Esa perspectiva que no solamente es importante para internacionalizar o hacer accesible un arte hasta entonces prácticamente desconocido, que es el arte español, a la Europa culta occidental y también a América del Norte, ¿no?, en ese momento. Pues fundamentalmente ocurre una desgracia horripilante, que es la Guerra de la Independencia, que, como casi todas las cosas de los humanos mortales, tiene siempre un carácter, digamos, paradójico, porque generalmente, igual como dice un refrán español que tiene esa sabiduría muy acendrada, ¿no?, no hay bien que por mal no venga o no hay mal que por bien no venga, ¿no? Es decir, que efectivamente una guerra terrible que dura entre 1808 y 1814, 6 años, donde hay establecidos 2 ejércitos muy numerosos, francés y británico, en España durante todo ese periodo. 2 ejércitos, además, que no eran solamente 2 ejércitos de británicos y franceses, sino que el ejército francés particularmente estaba lleno de tropas, digamos así, mercenarias, en el que había polacos, mamelucos y gentes muy diversas, pero también el ejército británico. Es decir, que de repente podemos decir que casi 1 millón de europeos están pululando en una situación dramática en España, y que todos, de repente, por primera vez, porque España había sido, claro, lógicamente, como una potencia hegemónica hasta entonces, un país inexpugnable, salvo para embajadores muy célebres y gente muy importante que pudieran visitarnos, era un país, en cierta manera, que no había tenido ninguna invasión exterior, pues de repente descubren físicamente España, sus costumbres, etcétera, en un momento además de fuerte contraste, porque no olvidemos que esas fechas ya se había producido una revolución industrial en Europa con toda su fuerza homogeneizadora, es decir, toda esa idea un poco de traslado del campo a la ciudad, con todo lo que significaba ese elemento de aglutinante de todas esas poblaciones, y que España, sin embargo, lógicamente, por toda esa serie de traumas históricos, entre ellos también la Guerra de la Independencia, pues detuvo ese proceso e incluso no solamente lo detuvo, sino que lo retardó, ¿no? Y luego después lo cronificó desdichadamente para la historia que vino después. Y entonces ese contraste entre una Europa industrial, ilustrada, cosmopolita, burguesa, digamos así, progresista, y encontrar de repente como el espejo de algo que era exactamente lo contrario, produjo fascinación. Era un momento, además, el momento del nacimiento del romanticismo, y el romanticismo también fue como una reflexión en la identidad europea para pensar que quizá las luces, el progreso, la razón, el desarrollo no lo eran todo, e incluso que podían ser devastadores si no tenían una compensación equilibrada, ¿no?, para poder un poco recolocar esa propia identidad, ¿no? Entonces, de repente vieron en España exactamente como lo que antes era un infierno en un paraíso. Vieron un país que primero se había enfrentado con éxito al emperador absolutamente invencible, que era Bonaparte. Es verdad que había tenido ayuda internacional, pero que lógicamente, no voy a contar ahora también un poco episodios bélicos menores y tal, pero se creó un poco pues toda una resistencia popular que entonces era desconocida, ¿no? Y bueno, pues esto todo era un elemento de admiración. Evidentemente todos los
la gente de esos dos ejércitos británicos y franceses, cuando volvieron a sus países, escribieron libros, se escribieron como centenares de libros, de memorias, de esa experiencia, que no solamente era un relato de las vicisitudes bélicas que habían acaecido en esa histórica guerra, sino que también era un poco la sorpresa por encontrar un contraste tan violento y, sin embargo, tan deseado, ¿no? En un momento en el cual una línea de igualación, un poco como, digamos, de mostrar como una anulación de las diferencias, pues de repente había un país muy diferente. Y bueno, a partir de eso se creó como lo que estamos viviendo todavía hoy, un culto a lo que felizmente durante la época todavía del franquismo, en un eslogan que yo creo que es la época de Fraga, que fue muy eficaz, que es Spain is different, España es diferente, ¿no? Entonces, bueno, cuando realmente ese eslogan salió, pues cuando yo era joven nos parecía absolutamente insoportable y, sin embargo, luego después hemos comprobado que efectivamente esa diferencia puede tener también connotaciones positivas y negativas, las que tuvo para todos esos extranjeros que entonces empezaron a fluir de una manera cada vez más intensa y extensa a lo largo de todo el siglo XIX. Se habla mucho del turismo después de la Guerra Civil y sobre todo en las últimas décadas del franquismo y en toda esta época, creo que la cifra pues ya alcanza 14, 15, 16, 17 millones de turistas, casi la mitad de la población o más de la población española. Sin embargo, en cierta manera, la simiente para que se produjera toda esa especie de atracción se produjo sobre todo entre 1808 y 1830 y luego se fue revalidando, creando una serie de estereotipos que podemos considerar más o menos tópicos, pero que, en cierta manera, lo que es curioso, y es lo que quiero demostrar un poco en mi conferencia de hoy, que permite explicar el porqué también no solamente el arte español está fuera de España, siendo España, como he dicho al principio, un importador de arte hasta finales del siglo XVIII y que se convierte después de 1800 en un exportador, primero involuntario, puesto que lógicamente fue objeto de rapiñas de guerra, sobre todo por parte del ejército francés, y luego porque finalmente una España arruinada, que después tampoco cambió rápidamente de régimen político del antiguo régimen en el nefasto reinado de Fernando VII, pues retrasó su modernización y entonces, lógicamente, ofreció al extranjero lo único que podía ofrecer, que era su patrimonio cultural y fundamentalmente el artístico, ¿no? En ese sentido, en este repaso que quiero hablar sobre la imagen romántica de España, es decir, lo que hace que los extranjeros de repente se enamoren de España y, por tanto, descubran su arte y, por tanto, también lo exporten, quiero poner esta imagen de esta litografía de Fernando Barambila, que es una vista de la rotonda del Real Museo del Prado en 1833, que es muy significativa. El Museo del Prado se había abierto en 1819, estamos a punto de celebrar su bicentenario. Es uno de los museos públicos más antiguos del mundo. Se debe a ese rey felón, pero que, lógicamente, también por las cosas paradójicas, ¿no?, como hemos estado hablando desde el principio y que nos vamos a encontrar muchas veces en esta charla, ¿no? No hay nunca siempre un malo absoluto ni un buen absoluto, ¿no? Entonces, este rey, que fue nefasto para la historia política de España, sin embargo, sí acreditó un amor al arte y una generosidad cuando decide crear este museo, quizá también impulsado porque había un proyecto del rey José Bonaparte de haber creado un museo josefino, siguiendo un poco las directrices de la Revolución Francesa, pero en cualquier caso crea ese museo con la colección real en 1819 y ese museo sirve de plataforma decisiva para que toda esa serie de turistas que han cambiado el tour, o sea, lo que se llamaba entonces, la palabra turismo viene de tour, y el tour es un poco lo que los caballeros británicos hacían en el siglo XVIII
para completar su formación en las grandes universidades y antes de entrar en el Parlamento y casarse, que era hacer un viaje de norte a sur, es decir, desde el Reino Unido hasta Italia. Entonces, de repente, los románticos cambiaron la ruta y dijeron no, la ruta no tiene que ser una vuelta a los orígenes de Occidente, sino una vuelta a lo desconocido que es lo oriental. Y España reunía las condiciones perfectas porque tanto los combatientes como los visitantes primeros a España habían descubierto que, evidentemente, los siglos de dominación árabe de gran parte de la península habían dejado una huella formidable. En ese sentido, en la maravillosa exposición de la Hispanic Society que en este momento nos visita, una de las piezas más emocionantes es un bote omeya del siglo X firmado, que realmente yo creo que pasa por ser una de las 10 piezas más importantes del arte islámico que se pueden ver en cualquier dimensión del mundo, ¿no? Entonces, quiero decir que realmente también era como España era la puerta del Oriente, ¿no? Y entonces esa dimensión también oriental, que cambiaba la dimensión occidental ilustrada hacia Italia, hacia lo clásico, pues también nos favoreció extraordinariamente. Entonces, el Prado sirvió, no sé si realmente tenía esa concurrencia que de una forma muy optimista Brambilla ponía, pero en fin, las papeletas de la visita a los museos, es verdad que sí hay una constante, que desde luego mayoritariamente lo visitan los extranjeros más que los españoles, el Museo del Prado, pero desde luego parece como un museo muy populoso, que no sé si tenía esa popularidad, pero lo que sí tenía era un efecto contundente en los que podían visitar, y el efecto fundamental venía, y así fue corroborado al cabo de los siglos, precisamente por la presencia, sobre todo, de lo que los extranjeros no podían conocer. El Museo del Prado tiene una de las mejores colecciones del arte veneciano, del arte flamenco que hay en el mundo, pero, sin embargo, lo que todo el mundo desconocía era el arte español. Y entonces, realmente, pues, ese descubrimiento fue decisivo no solo para la apreciación del arte español, sino que fue decisivo para el desarrollo de todas las vanguardias del siglo XIX, y yo diría que también parte del XX, ¿no? Es decir, el descubrimiento de la escuela española, ¿no? Pero, en fin, voy a ir rápidamente haciendo una revisión panorámica de un aspecto que creo que es muy importante para todo lo que van a ver después en este curso, que va a entrar mucho más directamente en la materia, que es decir, cómo se van formando las colecciones extranjeras del arte español. Entonces, yo lo que voy a explicar es un poco por qué se forman esas colecciones, es decir, un poco cómo es el mito romántico que se genera de España, a partir, como digo, aunque había ya desde el final del cabo de la transición del siglo XVIII al XIX ya una cierta inquietud, un cierto interés, pero, sin embargo, cuando realmente ese interés se vuelve sistemático, incluso fanático, ¿no?, por parte de la gente más diversa y, sobre todo, de la élite intelectual internacional occidental. Hay que pensar que los grandes divulgadores de España son los mejores escritores franceses, británicos, estadounidenses, daneses, alemanes, etcétera, ¿no? Como así lo acreditan, pues, toda la bibliografía que hay inmensa. Yo voy a coger simplemente el lado, digamos, más pintoresco, en el sentido de las pinturas, para ver cómo se va configurando los tópicos que nos constituyen todavía hoy, e incluso cuando nosotros no los cumplimos, defraudamos a los extranjeros. Es decir, que, en cierta manera, hay algo como de reconocimiento, también de maldición, para poder un poco predeterminar qué es lo español. También es el siglo en el cual, y es muy importante, no solamente se descubre, sino, en cierta manera, al descubrirse se inventa el arte español, es decir, se le da una definición, incluso una operatividad. Y por eso, pues, es interesante ver un poco cómo los fenómenos que van generando ese reconocimiento. He elegido de una manera muy, lógicamente, selectiva y aleatoria algunos casos, ¿no?, desde esta imagen de un británico, un escocés, David Roberts, que es uno de los visitantes tempranos, en el momento, digamos, de apoteosis de visitantes, porque aunque
Yo he hablado de la guerra civil, de la guerra de independencia, perdón, que también tenía algo de guerra civil, pero fundamentalmente hasta que la muerte de Fernando VII no hay un fluido internacional sistemático de extranjeros. En la década de 1830 es un poco la apoteosis. Y, de hecho, cuando David Roberts, este escocés, visita España, un poco siguiendo la simiente tentadora del Oriente, pues de hecho incluso él va a acabar sus viajes un poco en Jerusalén, pero dedica una serie muy romántica al mundo español, y aquí vemos un poco el castillo de Alcalá de Guadaira en 1833, de la forma romántica, que es una forma absolutamente idealizada, muy exagerada, muy teatral. David Roberts tenía que ver mucho también con un escenógrafo británico, John Martin, que le daba un carácter muy teatral, ¿no?, a las visiones del paisaje, pero los románticos, en principio, no pensaban nunca el paisaje simplemente como lo que veían, sino el ideal de lo que estaban viendo, ¿no? Y lo que me interesa mucho es cómo inmediatamente, y lo voy a hacer así como una rápida secuencia, quizá muy abrupta, pero imprescindible para estas circunstancias de una conferencia comprimida, cómo inmediatamente los propios españoles, ante una imagen que a lo mejor les sorprende sobre sí mismos, cómo la adoptan inmediatamente, la reafirman, ¿no? Entonces, David Roberts inmediatamente tiene un seguidor español, que es Genaro Pérez Villamil, muy bien representado en este museo, con vista del castillo de Gaucín, Málaga, de 1849. Es decir, que tiene los mismos elementos de magnificación, también luces siempre crepusculares o aurorales, es decir, siempre un poco como el sol rasante, ¿no?, con toda esa serie de dramatización de sombras, incluso también con este pequeño detalle curioso, ¿no? Voy a ver si acierto, sí, que aparece ya, aparte de las figuras pintorescas, también el personaje, como podría ser el propio general Villamil o David Roberts, que estaba tomando datos sobre ese lugar exótico, fascinante, extraño, distinto, con castillos, más o menos magnificados, ¿no? Está el lado, digamos, paisajístico, monumental, pero también está el lado muy importante costumbrista, pintoresco, ¿no? Los términos que constituyen la identidad romántica y los dos le venían muy bien a España, es la categoría de lo sublime, que es lo ilimitado, y lo pintoresco, que es lo irregular, lo distinto, lo diferente, lo exótico, tal. Entonces, España, por ese retraso un poco de la revolución industrial, había conservado, pues, dentro de su campesinado, una arquitectura peculiar y popular, y luego también unos trajes folclóricos que después se van a convertir en folclóricos, pero entonces eran naturales, ¿no? Y esto le producía realmente fascinación también a los extranjeros. Y otro de los personajes que más hacen por difundir la imagen pintoresca de España es también otro británico, que es John Frederick Lewis, que también en unas fechas muy parecidas a las de David Roberts empieza a pintar tipos y costumbres, ¿no? Esta es una escena callejera de Granada en una tarde de toros. Ya vemos un poco todos los componentes de lo exótico, ¿no? Porque vemos un poco la fascinación ante esa atávica fiesta taurina que realmente pues Fischer consideraba como fiestas bárbaras, ¿no?, y que también hoy, pues, lógicamente, produce mucha contradicción entre la gente y tal, pero que ciertamente eran realmente muy remotas, muy arcaicas, tenían un gran sentido, digamos, en la sombra, en la noche de los tiempos, ¿no? Entonces, ahí vemos una pareja, ahí debajo un picador, otro personaje le ofrece una jarra de vino, al que puede ser quizá un torero que va detrás con su pareja en la montura. Es decir, una idea un poco de escenario monumental. Es decir, todo esto producía una especie de extraña fascinación en el extranjero. Y vemos también, como hemos visto con Genaro Pérez Villamil, respecto a David Roberts, las réplicas locales, ¿no? Entonces, a la réplica de ese pintoresquismo castizo de Luis, aparece la réplica de un personaje, Joaquín Domínguez Bécquer. Bécquer le sonará el apellido. Joaquín Domínguez Bécquer era un gran pintor costumbrista andaluz, que era
tenía un hermano que también era un pintor, que era José, y cuyos hijos eran Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer. De hecho, una dinastía de pintores, y el único que salió rana fue el poeta, que era quizá el mejor, pero que también eran muy importantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues vemos cómo hay una asimilación de esos tópicos de los toreros y tal. Esto es Maja y Torero, de 1838, 5 años después de lo de Luis. Entonces, Joaquín Domínguez Bécquer era un pintor muy notable. El costumbrismo andaluz, respecto al costumbrismo de Beta-Brava, constituido por seguidores de Goya, que era más crítico, era un costumbrismo complaciente. Hay que tener en cuenta que los extranjeros, y diré alguna anécdota al respecto en esta conferencia, lo que pensaban un poco era que según iban yendo de norte a sur, se iban acercando más a la verdad, porque la verdad era más oriental, y entonces, lógicamente, alcanzaba su apoteosis en Andalucía y en Sevilla o en Granada. Hay que pensar gente como Richard Ford, que vamos a ver también alguna ilustración suya, ¿no? Este caballero inglés que de repente se instala en Sevilla 3 años con su mujer, pero Washington Irving, el gran escritor que se instala en Granada, Théophile Gautier, uno de los grandes poetas franceses del XIX, que hacen el viaje, Prosper Mérimée. Es decir, que toda la intelectualidad europea tenía que pasar por España casi un poco como una carta de crédito para ser reconocido, ¿no? Y entonces hay este reflejo y esta aceptación un poco de la imagen que estereotipada que nos dan los extranjeros, que se convierte ya también en una aceptación por parte nuestra, ¿no? Y entonces vemos aquí a Joaquín Bécquer, que hace Maja y Torero, en 1838, era un pintor notable. Las escenas costumbristas generalmente eran escenas un poco como de pequeño formato, muy vibrantes, muy luminosas, etcétera, ¿no? Y vemos un poco cómo hay como un reconocimiento: esto es lo que queréis, esto lo vamos a dar, ¿no? Eso es el turismo, por otra parte. Bueno, esta es una imagen que pongo de Richard Ford, porque su viaje por España tuvo una influencia en el mundo británico y en general en el mundo internacional enorme, ¿no? Era un personaje con buena pluma, agudeza, un buen dibujante. Esto es un paisaje de Talavera, ¿no?, que hace sus recorridos por España. También tenía acosado a los británicos que, aun gustándoles el tópico, sin embargo, también tenían la capacidad un poco para poder husmear en las diferencias que había dentro de las muchas diferencias que hay en nuestro país, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es un paisaje todavía un poco, pues, mezcla de, digamos, de idealidad romántica, sin embargo, con una composición muy clásica, ¿no?, con un reposoir, haciendo diagonales de fondo, como si fuera un Claudio Lorena, ¿no? Y empezamos a ver ya una selección muy rápida de ilustradores y de pintores extranjeros que quedan fascinados. ¿Por qué? Por los lados, digamos, un poco menos políticamente correctos de lo español. Es decir, por ejemplo, los contrabandistas, los bandoleros, que les entusiasmaban. Entonces vemos aquí una ilustración de Paul Gavarni, de contrabandista, de 1826. Bueno, también, en parte, pienso, respecto un poco también a esta exaltación de figuras un poco fuera de la ley, es porque, lógicamente, en España se retardó la constitución del Estado y su operatividad de todo tipo, incluso también la fiscal, y entonces, lógicamente, la idea un poco, pues, de toda la gente que vivía al margen de la ley, que en España pues era el 99%, toda esa expresión que yo todavía escuchaba en mi juventud, de que tal, pues, si tal, yo me echo al monte. Es una cosa muy española. Si no me gusta esto, pues me echo al monte. ¿Qué significa echar al monte? Pues hacerte eso, contrabandista o bandolero, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta imagen de esa irreductibilidad, ¿no?, de esa, en realidad, un Estado no fraguado, ¿no?, que hay en España, es un poco un elemento también de fascinación para los extranjeros, que lógicamente ya estaban sometidos a un régimen fiscal y policial mucho más severo, ¿no? Y vemos cómo insisten en esa historia. Este es un francés posterior, Pharamond Blanchard, otra vez los contrabandistas. Entonces vemos ahí, el problema es
como toda una serie de trajes típicos en un contexto también muy pintoresco de paisaje, y luego pues todos esos aperos un poco modestos, ¿no?, pero que significan un tráfico ilegal, ¿no? O sea, de repente lo español es exactamente el sueño de que te puedes escapar al peso de la ley, a lo correcto, a lo debido, a lo obligado, ¿no? Y vemos también cómo los españoles inmediatamente adoptan esa imagen que los extranjeros nos ofrecen. Este es Manuel Barrón, que es un costumbrista sevillano, donde realmente el costumbrismo, digamos, más amable prosperó en función de que también tenía una clientela más abundante, y que la emboscada en la Cueva del Gato a unos bandidos, ¿no? Esta idea, bueno, tiene evidentemente una huella goyesca muy importante, en el sentido de que Goya había abordado también el tema de los bandoleros, e incluso también el tema de las cuevas, etcétera, pero aquí estaba magnificado, mucho más pintoresco, menos trágico que con la estigma de Goya, pero que indudablemente indicaba también esa especie de fascinación por ese submundo, ese mundo de lo incontrolado que interesaba de España. Y luego estaban las postales que, lógicamente, ya se habían inventado en Venecia en el siglo XVIII con los vedute, y que en el XIX se enriquecieron con unas perspectivas más extravagantes, como, por ejemplo, muy hermosas, ¿no?, como puede ser también, por ejemplo, esta de Adrien Dosat, de La Giralda, de 1836-37, y digo que más pintorescas porque, claro, lógicamente aquí había ya un fenómeno más enriquecido, en el sentido de que no se trataba de magnificar o idealizar el monumento, sino incluso buscar esta idea un poco de ocultarlo frente a unas barreras que realzaban también su presencia y que también incluso le daban un poco más picante, porque le daban un poco más una idea de que incluso las barreras también tenían una solidez histórica y legendaria, ¿no? Pero todavía en 1848, en esta serie de viñetas de Celestin Monteil, que representa tipos españoles, vemos que los tipos españoles son, de izquierda a derecha, o de nuestra derecha a la izquierda, un bandido, una gitana y luego un ciudadano de Jerez, que, claro, el ciudadano de Jerez pues, se parece al bandolero y a la gitana. Es decir, que en realidad era un poco como toda esa historia, pero que era ese elemento. Es muy interesante porque esa idea de clasificación antropológica, de crear, por ejemplo, oficios, tipos, costumbres, países y tal, pues era una idea muy del XIX, muy positivista y tal. Entonces, la idea un poco de que la existencia un poco con el español es que, claro, de cierta manera, los españoles de entonces pues no eran así tampoco, no solo así, ¿no?, sino que había algunos que eran así, ¿no?, pero que lo que se llaman los estereotipos que se van constituyendo con una fuerza que a nosotros nos puede parecer a veces opresiva, pero que para esta gente era formidablemente positiva, ¿no?, y que, lógicamente, después tenían su reconocimiento. Esta es una encantadora manifestación de un gran costumbrista andaluz, Antonio Cabral Bejarano, una obra de 1842, un bolero, una bolera, una bulería, de repente, esta idea un poco de transformar lo español en lo andaluz en lo sevillano en lo flamenco, el flamenco en lo gitano, el gitano en lo cantejondo. Es decir, es una pendiente que no hay manera de quitársela de encima. Y que, bueno, pues tiene un encanto. Este caso de este gran pintor, que es Antonio Cabral Bejarano, pues está muy discretamente, aunque hay naturalmente ese trasfondo histórico y tal, pero está como de una forma, digamos, realísticamente delicada, ¿no?, planteando ese tema. Hay una historia por la fecha que en 1848, exactamente cuando pinta este cuadro, hay un viaje, de los muchos viajes que se hacen a España, de Antoine Latour, que un poco de memoria, lo recuerdo esta anécdota, pero en fin, me parece imprescindible evocarla para lo que hemos visto y lo que vamos a ver, y es que Antoine Latour pues entra, como los franceses entraban, los siglos británicos entraban por Gibraltar, algunos,
pero la mayoría de los franceses, claro, y europeos venían por Irún, ¿no? Y hacían el recorrido por Castilla, Madrid, luego bajaban hacia Sevilla, que era o a Cádiz, ¿no? Pero sobre todo Sevilla, que era un poco Granada, ¿no? Que eran un poco como los ideales, ¿no? Entonces Antoine Latour venía con tanto entusiasmo orientalista en España que nada más cruzar la frontera se encuentra con el puerto de Pasajes, que lo compara con Constantinopla. Es una cosa realmente extravagante, pero cuando uno no se puede reponer de esa comparación, por mucho que tuviese extraños residuos árabes, que no sé qué los podía tener, el puerto de Pasajes de San Juan de San Pedro en ese momento, se monta en una diligencia y se sube una vasca típica y dice de repente, es un aurí oriental. Entonces ya, si ya veía una vasca con un aurí oriental, pues que lógicamente cuando ya entró en Castilla estaba enloquecido. Y cuando llegó a Sevilla se llevó una gran desilusión, porque después fue a un baile, que yo creo que vamos a verlo, por ejemplo, que pinta otro francés, que es Alfred de Dodin, que es un gran pintor francés naturalista, baile gitano en los jardines de Alcázar, delante del pabellón de Carlos V, de 1850, pues 3 años antes llega y de repente él está pensando en que se va a encontrar ahí con una situación absolutamente, habla de harén, habla de repente extrañas odaliscas que se ponen a contorsionarse y tal, y de repente, claro, pues le montan un espectáculo turístico y dice, esto ya no es España. O sea que había empezado por Pasajes, confundiéndolo con Constantinopla, y en Sevilla se llevó una depresión. Bueno, porque lógicamente todo esto estaba comercializado, y cuando se hacía ya al filo de esta época, Alejandro Dumas hizo el viaje, pues tú tenías también, no había agencias turísticas, pero tú tenías la posibilidad de que te asaltasen los bandoleros si pagabas un plus. Y entonces, pues Alejandro Dumas lo pagó. Y entonces, pues, le asaltaron. Entonces, no se llevaban nada, pero, en fin, hacían un poco el número. Y entonces tú podías hacer después el relato que te habían asaltado en Sierra Morena unos bandoleros, ¿no? Es decir, que ya empezaba a tener un carácter turístico tal. El problema es también, vuelvo a insistir, cómo los españoles, y ahí también hay una referencia que quiero hacer, que es muy importante, cómo no solamente los españoles aceptamos ese estereotipo, sino que además luego se va decantando fundamentalmente según se va descubriendo la escuela pictórica española, ¿no? Es decir, que al principio tiene un carácter completamente folclórico y que evidentemente incluso los rasgos estilísticos difícilmente se pueden atribuir o muy escasamente, ¿no?, a una tradición local, y que, sin embargo, ya incluso desde el extranjero y los propios españoles van tomando conciencia de lo que ha sido la escuela española en función de que van conociendo el arte español histórico de una manera más profunda, ¿no? Y entonces, por ejemplo, claro, todavía estamos aquí en esa dimensión folclórica de Manuel Rodríguez Guzmán, que son bulerías del beso de 1850, aunque ya aquí vamos viendo cuando se empiezan a meterse el erotismo, las sombras, empezamos a ver un poco cómo se va revalidando más que la imagen, digamos, estereotipada, fácil, folclórica, castiza, una imagen más goyesca, ¿no?, más digamos, más profunda, ¿no?, más compleja, ¿no? Pero seguimos este otro cuadro en la Feria de Sevilla, Manuel Cabral de Aguado Bejarano, de hacia 1835. Quiero decir que casi todas las cosas que hoy se celebran, la Semana Santa de Sevilla, la feria, el rocío y tal, son cosas del XIX, fundamentalmente. Es decir, que son tradiciones populares que se consolidan, se desarrollan, se reafirman, se expanden en el XIX, ¿no? Y que también, pues, los españoles las aceptamos. Hay un cambio aquí, en este cuadro de Henri Regnault, por ejemplo, nadie puede pensar que es un flamenco, es un pastor castellano. Yo creo que, aunque un pastor montañés castellano, puede ser un soriano, ¿no?, o alguien así del altiplano, ¿no? Ella indica que hay un cambio, y ese cambio no solamente se produce porque hay un conocimiento mejor de lo español, más variado, más complejo, más rico,
más diverso, ¿no? Sino porque, en cierta manera, también eso ayuda mucho la reflexión sobre el arte español, ¿no? Porque este cuadro de Reñó, que se hizo famoso porque hizo un retrato soberbio de General Prim a caballo, que todo el mundo admiró, menos General Prim, que le pareció horrible, pero que lo hizo con gran entusiasmo Reñó, pero este cuadro ya evidentemente significa una asimilación de las cualidades de lo que podía ser un poco el estilo español. Hay que pensar que en 1868 se crea el Museo Español de Luis Felipe, está 10 años abierto, eso marca varias generaciones de vanguardistas franceses, románticos, realistas y impresionistas, ¿no? Y que, bueno, pues de repente hay como, a través de la pintura, una reconsideración de los estereotipos castizos, ¿no? Una prueba, aunque este es un cuadro que tampoco es precisamente uno de los cuadros más afortunados de Gustave Courbet, uno de los pintores más importantes del XIX, sin duda, y en general de la época contemporánea, retrato de Adela Guerrero, o sea, ya el folclore español estaba de exportación y va a estar de exportación durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, está de exportación también como elemento folclórico, ¿no? Entonces, lo que es interesante de Courbet es que Courbet, por muy fascinado que estuviese a través de los relatos de Gautier, de Mérimée, de Chateaubriand, de Victor Hugo, de todos los grandes escritores franceses que habían hablado de lo español, sin embargo, tenía una percepción, bueno, había venido del Franco Condado, que era una zona muy española, de la escuela española, ¿no? Entonces, de repente, no solamente a través de este cuadro, que lo he cogido porque es folclórico, pero de repente la huella española en Courbet y el realismo francés es enorme, ¿no? Y entonces, bueno, pues empieza a tomarse en consideración esa visión que ya no es pintoresca, sino, yo diría, pictórica, ¿no? Manet es el gran personaje, ¿no? El Manet es el personaje que, como digamos, antes, durante y después hizo profesión de fe por la pintura española. Digo antes porque aquí está este cuadro famoso de guitarrista, el guitarrero, como ponen en los letreros franceses, de 1860. No había estado todavía en España, pero había visto mucho y muy bien el Museo Español y había visto también, lógicamente, también muchas ilustraciones y fotografías, ¿no?, de arte español. Entonces, aparte de que, naturalmente, el guitarrista, como pueden ver, es extravagantemente zurdo, pero ya está ahí de repente una paleta española muy velazqueña antes de que él pueda ver directamente a Velázquez, ¿no? Quizá lo ve y lo comprende mucho a través de Goya, ¿no? Pero de repente ahí vemos muchos detalles velazqueños antes de que él haga su viaje a España, ¿no? Y el amor por el español, este ballet del año 1862, ya sin embargo, a partir de la visita española, en este cuadro que se llama Escena del Taller Español, que es una especie de homenaje un poco al mundo velazqueño, ¿no? Quiero decir que la definición del arte español, mal que nos pese o nos encante, da igual, porque el arte es internacional, se la debemos a Manet, que es el que se dio cuenta que el arte español giraba entre el Greco, Velázquez, que había mirado al Greco, y Goya, que había mirado a los dos. Y ese arco que ha servido hasta hoy, ¿no?, como los puntos capitales del arte español, eso lo escribió, lo vio Manet, que por otra parte tampoco era un personaje demasiado folclórico, aunque vamos a ver, hemos visto y vamos a ver cuadros folclóricos, pero lo que le interesaba a él es esto, no el torero, no el matador, que lo pinta entre el 66 y 67, sino el carácter velazqueño de esta figura, ¿no? Lo que le interesa es esta idea de una figura flotando en el espacio, ¿no? Es una cosa absolutamente extraordinaria, ¿no? Es decir, de repente había absorbido lo mejor de la escuela española, ¿no? Y a partir de él, precisamente, se va a producir un poco la apoteosis del interés por Velázquez de la escuela española de la manera un poco más profunda, ¿no? Es interesante ver este cuadro de Gustave Doré,
que es anacrónico en 1868, porque evidentemente todavía sigue con unos tópicos más o menos orientalistas que no significan nada, pero que es interesante ver para que veamos un poco en conjunción un tipo de mirada y otra, ¿no? Bueno, a partir de la visita de Manet, la apoteosis por lo español cobra alcance internacional y siempre ya pictórico. Eso es muy interesante, porque hasta entonces una cosa es ser tema de pintura y otra cosa es admirar una pintura, ¿no? Entonces yo creo que nosotros éramos pintorescos hasta 1850 y a partir de 1850 empezamos a ser gente que ha pintado, ¿no?, la realidad de una manera personal, ¿no? Entonces esto es un cuadro de Marie Cassatt, evidentemente inspirado en Goya, de las majas al balcón, ¿no?, que tiene un elemento absolutamente castizo, pero que también tiene una enjundia pictórica muy clara, ¿no? Y luego empezamos con la historia de las Carmencitas. Prosper Mérimée, que fue un amante de España, que estuvo visitándola durante 5 decenios, que su primera obra importante, el Teatro de Caragazul, estaba inspirada un poco en el teatro clásico español, que luego naturalmente escribe y publica en 1848 la famosa Carmen, ¿no?, que después, en 1870 y tantos, Bizet convierte en ópera, ¿no?, y se convierte en la apoteosis de lo español, ¿no? Entonces, la idea un poco de esa imagen de Mérimée, de la ópera sobre todo, va a organizar todo un interés, pero que ya, insisto, al margen de lo folclórico, tiene de repente unas connotaciones no solamente pintorescas, sino pictóricas, ¿no?, como por ejemplo ocurre en este ejemplo de estadounidense también, William Merritt Chase, de 1890, que se llama Carmencita. Y otra Carmencita de John Sargent Singer, de 1890 también. Ya son Carmencitas de ópera, ya son Carmencitas que tienen que ver no con ese folclore popular, sino con esa decantación que Mérimée ha realizado, que también tiene raíces muy interesantes, inspiradas en la historia de Pedro el Cruel, su amante María de Padilla, que si era gitana, que si tuvo 4 hijos, en fin, toda una historia erótico compleja, ¿no?, que de repente alimentaba mucho la imaginación romántica. Hay este cuadro, ya casi al fin de siglo de Sargent, muy importante, porque Sargent fue uno de los divulgadores más extraordinarios de la pintura velazqueña, ¿no? Evidentemente estaba Manet, que era el padre de la criatura. Luego, evidentemente, también estaba Carlos Durán, que se ha olvidado, pero que también un personaje muy importante al respecto, ¿no?, en cuanto a la difusión de lo velazqueño, y otros pintores. Pero, desde luego, Sargent fue el que le dio un aire más cosmopolita y, además, también entusiasmado por España, que viajaba a España y hace este formidable cuadro que se llama El Jaleo, de 1882. Es tan formidable, con toda esa serie de claroscuros, ¿no?, aparte que también con un verismo que ya reconocemos como actual, ¿no?, frente a un poco a otras cosas que nos pueden parecer más trasnochadas, vemos también cómo un español, Darío de Regoyos, lo replica o sigue replicando, es decir, que la réplica no solamente desde el comienzo de siglo, sino también al final, ¿no? Café Cantante, de 1863, un año después, evidentemente con un aire, digamos, más funambulesco, más caricaturesco, pero que en cierta manera vemos ahí la huella de Sargent, ¿no?, en este otro tipo de jaleo por un español. E incluso, posteriormente, Hermen Anglada Camarasa, 1914, Baile Gitano, también está ahí presente, con un aire modernista y con unos colores ya más de carácter fobista, vamos a decir, ¿no?, arbitrarios, ¿no?, pero
con esa también recogiendo esos tópicos, ¿no? Y quiero terminar con una dicotomía que en cierta manera ha estado presente en esta especie de recorrido entre lo español como siniestro, luminoso, lo negro, lo blanco, lo amable, lo brutal, lo sangriento, lo riente, que sigue, como digo, constituyéndonos, ¿no? Con los ejemplos de esta obra de Ignacio Zuloaga, vasco de Eibar, que se instala en Castilla, que naturalmente los grandes propagandistas del centro de Castilla son gente de la periferia y fundamentalmente catalanes y vascos. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Entonces, Zuloaga, que se instala en Segovia y que pinta este cuadro para una gran cantante de ópera francesa, Lucien Breval, para incitarla para que cante la Carmen de Bizet. Y entonces hace este cuadro antes de que ella lo cante, para invitarla a que lo cante. Y ella lo canta al año siguiente. Lo canta al año siguiente, le gusta tanto el cuadro que le ha pintado Zuloaga, que después le encarga la escenografía de la ópera y los trajes y tal a Zuloaga, ¿no? Que ya era un personaje muy conocido en París, o sea que no había gran oportunismo, ¿no? O sea que todavía en 1914 era tan operativo, ¿no? el mito romántico de España, incluso también en el caso de Zuloaga, ¿no? La profundización de lo que significaba el legado pictórico español, porque Zuloaga, además de incorporar en esa cosa que había diseñado también Manet de Goya Velázquez, también incorporó el Greco, que es el último descubrimiento de la escuela española por parte de los extranjeros y por parte de los españoles, porque claro, el Greco realmente al filo de 1900 era un completo casi desconocido, ¿no? Entonces, el toque verde, el toque es un poco de irisación verde que te quiero verde, que es un verde que siempre realmente le da al asunto un toque entre siniestro y especial, ¿no? Pues porque es un color ácido, ¿no? Y tal, pues lo incorpora Zuloaga. Y quiero poner este cuadro de Alphonse Legros, que es un pintor francés muy notable, pero que murió joven en la guerra franco-prusiana, ¿no? Pero muy interesante, un poco de la estela naturalista, de Courbet, etcétera, ¿no? Porque que también hizo el viaje a España, porque todos esos, si no hacían el viaje a España, no eran nadie, ¿no? Entonces, hace este terrible imagen de los chantres de una catedral en exactamente 1865, chantres españoles, y vemos aquí la apoteosis de la España negra en Solana. ¿Qué creen? ¿Que esto es un entierro? Es Nochebuena, de 1915, en versión de Solana. O sea que hay la España esa negra, que se va fraguando a finales del siglo, que es una España un poco que recupera un poco los toques goyescos, lo negro de las pinturas negras, etcétera, ¿no? Y de repente también al lado, y con eso termino, la imagen de Sorolla de 1915, de esa Sevilla, el baile, la España blanca, ¿no? Es decir, que un poco el haz y el envés de esta historia. El único colofón que quiero decir es que, evidentemente, en toda esta imagen de lo pintoresco y lo pictórico, en todo este descubrimiento de lo español, que era totalmente desconocido, que uno puede pensar, tengo que hacer un recuerdo final a Juan Antonio Gaya Nuño, un extraordinario historiador del arte español, ya fallecido hace medio siglo, ¿no? Pero que escribió un libro, se llama de una forma regeneracionista, además, la España, la pintura española perdida por España, ¿no? Yo creo que el término de pérdida en arte es absurdo, porque el arte primero es internacional y segundo porque probablemente a través de gente como Huntington, el Museo del Prado, los museos
incluso los expolios, etcétera, no solamente se dio a conocer el arte español, sino que, en cierta manera, se salvó, y que tenemos que pensar que toda esta historia que vamos a ver, un poco del trajín, de cómo realmente se descompone el patrimonio español a partir del 19 en función de las circunstancias estratégicas, no debemos verlo solamente bajo el punto de vista de una pérdida, ¿no? Tenemos que verlo también como una conquista, ¿no? Porque, en cierta manera, el arte lo que tiene es esa capacidad para transformar las derrotas en victoria, las pérdidas en dones, ¿no? Espero que lo disfruten este curso y muchas gracias por su atención.